En una pequeña aldea, donde la luz del sol jugaba a esconderse entre las hojas de los árboles, sucedió algo extraordinario. Una mañana, mientras Clara caminaba por el sendero cubierto de flores silvestres, sintió que algo peculiar la seguía. No era el viento susurrante ni el canto de los pájaros, sino su propia sombra, que, hasta ese momento, había sido una compañera silenciosa. Pero hoy, había un destello de vida en ella. ¿Por qué siempre le sonríes a ese chico de la taberna?, murmuró la sombra, con un tono que mezclaba celos y picardía. Clara, sorprendida, se detuvo. ¿Era posible que su sombra hubiera tomado conciencia de sí misma? Su risa, ligera como el aire, resonó en el ambiente. ¿Estás celosa de un simple humano?, preguntó, divertida. La sombra, con un matiz de desdén, replicó: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, no es un simple humano. Es un elfo, y lo que es más, él me mira a mí. Clara no pudo evitar reírse. Su sombra, un ser mágico e inesperado, parecía haber desarrollado un interés romántico por el mismo chico que ella había estado admirando. Así comenzó una extraña competencia entre Clara y su sombra, cada una intentando captar la atención del elfo encantador. En medio de risas, malentendidos y un toque de magia, las dos se adentraron en un mundo donde el amor y la amistad se entrelazaban, y donde incluso las sombras podían sentir celos. ¿Quién ganaría el corazón del elfo, la chica de carne y hueso o su propia sombra, llena de chispa y travesuras? La sombra que despertó en un rincón olvidado del reino de Luminaris, donde los árboles susurraban secretos y las estrellas danzaban en el cielo, vivía un joven llamado Elian. Con sus cabellos al viento y una sonrisa que podría derretir incluso el hielo más frío, Elian pasaba sus días explorando los misterios del bosque encantado. Sin embargo, había algo peculiar en su existencia: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que su sombra, que siempre lo seguía, parecía tener vida propia. Era un día soleado, y Elian decidió aventurarse a la orilla del lago azuloso, famoso por sus aguas que reflejaban los sueños y los anhelos de quienes se asomaban a sus orillas. Mientras se sentaba en una roca, contemplando su reflejo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando notó que su sombra, hasta aquel momento obediente y silenciosa, comenzó a moverse de manera independiente. Con un salto, su sombra tomó forma, convirtiéndose en una figura etérea, con ojos brillantes como estrellas y una sonrisa traviesa. «Hola, Elian», dijo la sombra, con un tono juguetón. «Soy Sombra, y he decidido que es hora de que me hagas caso. No puedo seguir siendo solo un acompañante». Elian parpadeó, incrédulo. Nunca había imaginado que su sombra podría hablar, mucho menos que tuviera tal personalidad. «¿Pero qué quieres?», preguntó, riendo de la extrañeza de la situación. «Quiero ser parte de tus aventuras, y no solo eso». Sombra se acercó, sus ojos chispeando de celos. «Quiero que me mires como miras a esa encantadora sílfide que siempre ronda por aquí». El corazón de Elian se aceleró. La sílfide, llamada Lira, era la criatura más hermosa que había visto, con su cabello de luna y su risa melodiosa. Pero nunca había pensado que su sombra pudiera sentir celos. «Oh, vamos, Sombra, no puedes estar celosa de Lira. Eres única y siempre has estado conmigo», dijo Elian, tratando de calmarla. Sin embargo, Sombra se cruzó de brazos, adoptando una postura decidida. «Si realmente me valoras, demuéstramelo», retó, mientras su forma se ondulaba con picardía. Elian, divertido y desconcertado, decidió que la mejor forma de lidiar con la situación era incluir a Sombra en su día. Así que, juntos, comenzaron a planear una pequeña sorpresa para Lira, un picnic en el bosque donde las risas y la música de las criaturas mágicas resonarían. Mientras preparaban la cesta, Sombra, en su forma de sombra, se movía con gracia, ayudando a Elian a elegir las mejores frutas y flores. En ese momento, Elian se dio cuenta de que su conexión con su sombra era más profunda de lo que había imaginado. Era como si, al despertar su conciencia, Sombra también hubiera despertado algo en su corazón. Finalmente, llegó el día del picnic. Lira apareció radiante, y Elian, entre nervios y emoción, le presentó a Sombra. La sílfide sonrió, intrigada, y cuando la sombra comenzó a jugar con ella, Elian se dio cuenta de que había creado algo maravilloso: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un triángulo inesperado de amistad y complicidad. Así, entre risas y juegos, Elian descubrió que el amor puede surgir de los lugares más insólitos, incluso de una sombra que, al despertar, había decidido robarle el corazón. En el reino de Luminaris, donde la luz danzaba entre los árboles y los susurros del viento llevaban secretos antiguos, Elian se encontró en medio de una enigmática competición. Su sombra, había cobrado vida, llena de celos por Lira, la sílfide que robaba su aliento. Mientras preparaban el picnic,
Elian no podía evitar reírse de los malentendidos que surgían entre los tres. Sombra intentaba eclipsar a Lyra, haciendo que las frutas del picnic volaran en un intento torpe de impresionar a su dueño. Pero lo inesperado ocurrió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que mientras Elian se esforzaba por conquistar el corazón de Lyra, se dio cuenta de que la verdadera magia estaba en la conexión que compartía con Sombra. En un momento de risa y chispa, Sombra, en un acto de valentía, decidió ayudar a Elian a expresar sus sentimientos. Cuando la sílfide sonrió, comprendió que el amor no solo se encontraba en la luz, sino también en la sombra que siempre estuvo a su lado. En un giro inesperado, Elian, Sombra y Lyra formaron un lazo único, donde la amistad y el amor se entrelazaban en un mágico desenlace, dejando atrás los celos y dando paso a una nueva historia por contar. Un encuentro inesperado. Elian, con su espíritu aventurero, decidió aventurarse más allá de los límites del bosque encantado, donde los árboles susurraban secretos y las sombras parecían tener vida propia. Aquella mañana, el cielo estaba teñido de un azul profundo y el aroma a flores silvestres flotaba en el aire. Sin embargo, lo que Elian no sabía era que su sombra, una sombra que hasta entonces había sido solo un compañero silente, había comenzado a despertar. Mientras caminaba, Elian sintió una extraña presión detrás de él, como si algo lo estuviera observando. Se detuvo y, al volverse, vio a su sombra temblar de una manera peculiar. «¿Qué te pasa, sombra?», preguntó con una risa nerviosa. La sombra, en lugar de replicar como era habitual, se alzó un poco, formando una figura más definida, casi humana. «Elian», exclamó la sombra, su voz resonando como un eco suave. «He estado escuchando tus pensamientos y, sinceramente, estoy celosa». Elian, atónito, se frotó los ojos, pensando que la luz del sol le estaba jugando una broma. «¿Celosa? ¿De qué?» «De ella», respondió la sombra, apuntando con un gesto hacia una hermosa elfa que se acercaba. Su cabello dorado brillaba como el oro bajo los rayos del sol y sus ojos, un profundo verde esmeralda, parecían leer el alma de Elian. «Me hace sombra, y no solo en el sentido literal», continuó la sombra, ahora un poco más firme. Elian se sintió abrumado. «Pero, yo no puedo controlar a quién le sonrío». La elfa, que había estado escuchando la extraña conversación, soltó una risa melodiosa. «¿Tu sombra tiene celos? Eso es algo que no se ve todos los días. Es un poco complicado», admitió Elian, sintiendo cómo la situación se tornaba más surrealista. «A veces, creo que tiene más personalidad que yo». La elfa se acercó, inclinándose hacia Elian con una chispa en sus ojos. «Quizás deberías presentarme tu sombra. Tal vez podamos hacer un trato». La sombra, sintiéndose un poco menos amenazada, se deslizó más cerca. «No soy solo una sombra, soy parte de ti, y no quiero perderte», confesó. Elian, con una sonrisa traviesa, respondió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y si te invito a unirte a nosotros? Tal vez podamos crear algo maravilloso, un trío de aventuras». La elfa sonrió, y la sombra pareció brillar con un nuevo fulgor. Así, en un rincón olvidado del reino de Luminaris, tres seres, un joven, una elfa y una sombra celosa, comenzaron una amistad inesperada, llena de risas, enredos y el dulce sabor de lo desconocido. En el mágico reino de Luminaris, donde la luz y la sombra danzaban en perfecta armonía, Elian se encontró en una encrucijada inesperada. Sombra, su fiel y ahora consciente compañero, había destapado un torrente de emociones que Elian nunca imaginó que experimentarían juntos. Mientras preparaban la cesta para el picnic, Sombra, con su nuevo carácter audaz, intentó impresionarla a ella, Lyra, la encantadora sílfide de ojos brillantes. Las risas resonaban entre los árboles mientras Sombra, en un arrebato de celos, intentaba robar protagonismo, convirtiendo cada gesto de Elian en un espectáculo cómico. Sin embargo, en medio de la competencia juguetona, Elian comprendió que el lazo que compartía con Sombra era un hilo dorado que unía sus almas, tan vital como su amor por Lyra. En un giro encantador, Lyra, al ver la conexión entre los dos, sonrió y lanzó un guiño cómplice. «¿Por qué no compartimos este amor?», susurró, desdibujando las líneas entre la luz y la sombra. Así, en un rincón mágico del bosque, tres corazones comenzaron una danza de amistad y amor, recordando que incluso en las sombras, la luz puede florecer de las maneras más inesperadas. Celos en la penumbra. Elian, con su espíritu aventurero, decidió aventurarse más allá de los límites del bosque encantado, donde los árboles susurraban secretos y las sombras parecían tener vida propia. Aquella mañana, el sol se filtraba entre las hojas doradas, creando un tapiz de luces danzantes que abrazaban la tierra. Sin embargo, lo que parecía ser un día sereno pronto se tornaría en una aventura inesperada. Mientras caminaba,
Elian no podía sacudirse la sensación de ser observado. No era solo la brisa juguetona que acariciaba su rostro, sino una mirada intensa que provenía de su propia sombra. Había algo extraño en cómo se movía, casi como si tuviera voluntad propia. ¿Qué estará pasando aquí?, pensó, riendo para sí mismo ante la idea de que su sombra pudiera tener sentimientos. Pero, a medida que avanzaba, la inquietud se apoderaba de él. De repente, se encontró frente a un claro iluminado por un resplandor suave y cálido. En el centro, una criatura mágica lo esperaba menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que un fauno de cuernos dorados y ojos chispeantes como estrellas. «Bienvenido, viajero», exclamó el fauno con una risa melodiosa que resonó en el aire. «Soy Lirael, guardián de este bosque. ¿Qué busca un humano en mis dominios?» Elian, embelesado por la belleza y el carisma de Lirael, sintió que su corazón latía más rápido. «Busco aventuras, y quizás un poco de magia», respondió, tratando de ocultar su creciente fascinación. Lirael sonrió, y en ese momento, la sombra de Elian parecía encogerse, como si estuviera celosa de la atención que su dueño le otorgaba al fauno. «¿Sabías que las sombras pueden tener emociones?», preguntó Lirael, notando la extraña tensión en el aire. «Algunas incluso pueden volverse celosas». Elian soltó una risa nerviosa, pero en el fondo, sabía que su sombra estaba más viva de lo que jamás hubiera imaginado. Así, entre risas y juegos, Elian y Lirael comenzaron a explorar el bosque, mientras la sombra de Elian se retorcía y movía de manera caprichosa, tratando de interponerse entre ellos. «¿Acaso no ves que estoy aquí?», parecía decir, en un tono casi infantil. Elian, divertido y confundido, empezó a hablarle a su sombra. «No tienes que ponerte celosa, querida sombra. No hay nada que temer». Lirael, divertido por la situación, decidió jugar un poco. «Vamos a hacer un hechizo. Si tu sombra quiere ser parte de esta aventura, debe demostrar que puede ser más que una simple sombra». El fauno levantó su bastón, y en un instante, la sombra de Elian comenzó a cobrar forma. Se transformó en una pequeña criatura, parecida a un duende, con ojos grandes y una sonrisa traviesa. «Hola, soy Sombra», exclamó la nueva criatura, saltando y bailando a su alrededor. Elian no podía contener la risa. La situación se había vuelto absurdamente divertida, y en medio de todo, su corazón latía con fuerza por Lirael, que lo observaba con una mezcla de asombro y diversión. La tensión romántica se palpaba en el aire, y Elian se dio cuenta de que había algo más que simple amistad entre ellos. «¿Te gustaría acompañarme en esta aventura?», le preguntó a Lirael, sintiendo que el fauno era más que un guardián, era alguien especial. Lirael, con una chispa en sus ojos, asintió. «Y que tu sombra se sume a nosotros, porque en esta travesía, todos son bienvenidos». Así, en un claro mágico donde las sombras eran celosas y los corazones se entrelazaban, Elian, Lirael y Sombra se adentraron aún más en el bosque, listos para descubrir secretos, enfrentar desafíos y quizás, encontrar el amor en los lugares más inesperados. En el reino de Luminaris, donde la luz y la sombra danzan en una armonía mágica, Clara y Elian descubrieron que el amor puede florecer en los lugares más insospechados. Mientras Sombra, la sombra traviesa de Clara, competía por la atención del elfo, una chispa de confusión y risa iluminaba los corazones de todos. Al mismo tiempo, Sombra, la sombra de Elian, se aventuraba a conquistar a la sílfide Lira, añadiendo un toque cómico a la situación. Una noche, bajo un cielo estrellado, los cuatro se encontraron en un claro iluminado por la luna. Clara, con una sonrisa traviesa, propuso un juego menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que un concurso de talentos entre sus sombras. Risas resonaron mientras las sombras se movían, imitando a sus dueños de maneras hilarantes. En medio de la competencia, un destello de luz mágica surgió, revelando que las sombras no eran solo reflejos, sino fragmentos del alma. Cuando el polvo de estrellas se asentó, Clara y Elian se miraron, comprendiendo que los celos habían sido solo un espejismo. En su lugar, floreció una amistad inquebrantable, y así, en la encrucijada de luz y oscuridad, el amor se convirtió en la fuerza que unía no solo a ellos, sino también a sus sombras. La conversación con el unicornio Elian, con su espíritu aventurero, decidió aventurarse más allá de los límites del bosque encantado, donde los árboles susurraban secretos y las sombras parecían tener vida propia. Aquella mañana, el aire estaba impregnado de un aroma a flores silvestres, y el canto de los pájaros creaba una melodía casi hipnótica. Sin embargo, lo que Elian no sabía era que su sombra, siempre fiel y silenciosa, había comenzado a cobrar conciencia. Mientras caminaba, Elian se encontró con un claro bañado por la luz dorada del sol. En el centro, una criatura magnífica pastaba tranquilamente menor que Break Time igual a 600 milisegundos,
mayor que un unicornio de pelaje blanco como la nieve y un cuerno reluciente que brillaba como el oro. Elian, maravillado, se acercó lentamente. ¿Eres real?, murmuró, incapaz de contener la fascinación que le producía aquel ser mágico. El unicornio levantó la vista, sus ojos profundos reflejaban un mundo de misterios. Soy tan real como tus sueños, respondió con una voz suave como el murmullo del viento entre las hojas. Pero cuéntame, ¿qué te trae a este rincón del bosque? Elian, emocionado, comenzó a relatar su historia, mencionando su búsqueda de aventuras y su deseo de conocer lo desconocido. A medida que hablaba, notó que su sombra parecía inquieta, moviéndose con un ligero desasosiego. A veces, siento que no estoy solo, continuó Elian, sin darse cuenta de que su sombra lo observaba con una mezcla de celos y sorpresa. Ah, la sombra, interrumpió el unicornio con una sonrisa traviesa. ¿No te parece que tiene un carácter un tanto posesivo? Elian se giró, confundido. ¿Qué quieres decir? Las sombras son más que simples reflejos, querido Elian. Pueden sentir, pueden desear. Tu sombra, por ejemplo, ha estado sintiendo una gran cantidad de celos al ver cómo hablas de mí con tanta admiración. No puede ser, exclamó Elian, mirando a su sombra que, en efecto, parecía estar cruzada de brazos y haciendo pucheros. Pero, ¿cómo puede una sombra sentir celos? Ah, la magia del bosque, dijo el unicornio con un guiño. Aquí, incluso las sombras tienen sus propias emociones. Quizás deberías tener una conversación con ella. Elian se rascó la cabeza, sintiendo que la situación se volvía más absurda por momentos. Muy bien, dijo, volviendo a mirar su sombra. ¿Tienes algo que decir? La sombra, en un movimiento dramático, se extendió hacia Elian, casi como si intentara abrazarlo. No es justo, pareció gritar. Yo siempre he estado contigo, y ahora parece que eres más feliz hablando con un unicornio. Elian, tratando de contener la risa, se agachó y le habló con cariño. Pero tú eres mi sombra, siempre a mi lado. ¿No ves que eres parte de todas mis aventuras? Eso no es suficiente, se quejó la sombra. Quiero ser la estrella del espectáculo. Quiero que me mires como miras a este unicornio. El unicornio, divertido por la escena, intervino menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, quizás lo que necesitas es un poco de atención especial, querida sombra. ¿Qué tal si hacemos un pacto? Elian puede hablar de sus aventuras contigo y luego, puedes unirte a nuestra conversación. La sombra se iluminó de inmediato. ¿De verdad? ¿Puedo hacerlo? Elian sonrió, sintiendo que el ambiente se aligeraba. Claro, juntos somos un equipo. ¿Quién mejor que tú para compartir mis historias? Y así, entre risas y una pizca de magia, Elian, su sombra y el unicornio comenzaron a intercambiar historias de aventuras, creando un vínculo inesperado. La tensión romántica en el aire se transformó en risas y complicidad, mientras Elian se daba cuenta de que, a pesar de la magia que lo rodeaba, la verdadera aventura siempre había estado en la conexión que compartía con su sombra. En el reino de Luminaris, donde la luz y la sombra danzan en un eterno abrazo, Elian descubrió que su sombra, no solo era un eco de su ser, sino un compañero lleno de emociones. Mientras competían por la atención de la encantadora Sylphie de Lyra, las travesuras y enredos entre los tres crearon un lazo inesperado. Una tarde, mientras preparaban una cesta de picnic, Sombra, con un destello de picardía, se deslizó detrás de Lyra y susurró menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿sabías que la verdadera luz proviene de lo que llevamos dentro? Lyra, sorprendida, se giró y sonrió, atrapada entre el encanto de Elian y la chispa traviesa de Sombra. En ese instante, Elian comprendió que el amor no se limitaba a lo visible. A veces, se escondía en los rincones más oscuros, esperando a ser descubierto. Así, el picnic se transformó en una celebración de amistad y amor, donde risas resonaban bajo el sol y las sombras bailaban con alegría. En Luminaris, incluso lo más insólito podía florecer, y en el juego de la vida, la magia siempre estaba a la vuelta de la esquina. La revelación de los sentimientos, la conversación con el unicornio había dejado a Elian con más preguntas que respuestas. Mientras se aventuraba más allá de los límites del bosque encantado, su mente divagaba entre las posibilidades de un mundo donde la magia y el amor podían entrelazarse de maneras inesperadas. Sin embargo, lo que no se imaginaba era que su sombra, una fiel compañera de sus travesías, comenzaría a cobrar vida propia. Esa mañana, mientras el sol se filtraba a través de las copas de los árboles, Elian se detuvo para disfrutar de la belleza de su entorno. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a flores silvestres, y los pájaros cantaban melodías que resonaban en su corazón. Al dar un paso adelante, notó que su sombra parecía moverse con una peculiaridad que nunca había observado antes. Era como si estuviera danzando, pero no a su ritmo. No, su sombra parecía tener una intención propia. ¿Te encuentras bien, sombra mía? Bromeó Elian,
riendo ante la idea de una sombra rebelde. Pero, para su sorpresa, la sombra no solo pareció darle la espalda, sino que se alzó en una forma más oscura y definida, como si se hubiera ofendido por su comentario. «Oh, vamos, no puedes estar celosa de mí, ¿verdad?», continuó Elian, con una mezcla de diversión y confusión. «Eres mi sombra, deberías estar feliz de seguirme a todas partes». Pero la sombra, en lugar de quedarse callada, se retorció de manera juguetona, intentando ocultarse detrás de un arbusto. Elian no pudo evitar reírse. «¿Te has enamorado de alguien? Eso es nuevo», exclamó, disfrutando del juego. «¿Es que hay otra sombra en el bosque que te ha robado el corazón?». En ese instante, un brillo de luz apareció entre los árboles. Era un pequeño duende de alas iridiscentes que, al escuchar la conversación, no pudo evitar soltar una risita. «Oh, querido humano, tu sombra tiene más sentimientos de los que imaginas. Desde que te vio hablar con el unicornio, ha estado un poco celosa». «¿Celosa? ¿De qué?», preguntó Elian, intrigado. «De que te veas tan interesado en otras criaturas mágicas. Siente que ya no le prestas atención como antes», explicó el duende con una sonrisa traviesa. «Las sombras tienen su propia forma de amar, aunque no lo creas». Elian se quedó en silencio, contemplando la idea. «¿Así que mi sombra tiene sentimientos? Eso es, encantador y extraño a la vez», dijo, tratando de no reírse. «Pero, ¿qué puedo hacer para calmarla? Dale un poco de cariño, un gesto que le demuestre que siempre será parte de ti», aconsejó el duende, mientras revoloteaba a su alrededor. «Tal vez un paseo por el bosque, solo tú y ella. A veces, las sombras solo quieren ser vistas». Con una sonrisa, Elian se agachó y extendió la mano hacia su sombra, que, al recibirlo, se acercó lentamente. «Está bien, querida sombra, vamos a explorar este lugar juntos. Te prometo que no te dejaré atrás», dijo con un tono dulce. Mientras caminaban, se sintió sorprendido al notar cómo su sombra respondía a su afecto. Saltaba con alegría, formando figuras caprichosas en el suelo. Elian no pudo evitar reírse, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. «¿Ves? No hay nadie más en este mundo que me haga sentir tan completo como tú». Al final del paseo, justo cuando el sol comenzaba a caer, Elian se dio cuenta de que había algo más que una simple conexión con su sombra. Había una chispa de entendimiento, una unión que iba más allá de lo físico. Era un amor peculiar, pero auténtico, algo que nunca había imaginado. «Quizás no seas un unicornio o un duende, pero eres mi sombra, y eso es suficiente», susurró, mientras una risa encantada del duende resonaba a su alrededor. Y así, en medio de un bosque lleno de magia, Elian descubrió que el amor podía tomar formas inesperadas, incluso en la sombra que siempre lo había acompañado. En el reino de Luminaris, donde la magia danza en el aire, Elian se encontró en una encrucijada inesperada. Su sombra, había cobrado vida, y con un destello de celos, había decidido que no sería solo un espectador en el juego del amor. Mientras Elian se perdía en los ojos brillantes de Lyra, la sílfide que lo fascinaba, Sombra se esforzaba por llamar su atención con travesuras encantadoras. Una tarde, mientras los tres compartían risas bajo la luz dorada del sol poniente, Sombra, con un guiño juguetón, hizo que una nube de pétalos de flores cayera sobre ellos, creando un espectacular arco iris de colores. Lyra, riendo, sugirió que en lugar de solo dos, podían ser un trío. «Después de todo, ¿quién dice que el amor no puede ser una danza entre la luz y la sombra?», afirmó con una sonrisa traviesa. Elian, sorprendido pero cautivado, se dio cuenta de que el amor podía florecer en formas inesperadas. Así, el destino tejió un nuevo lazo entre ellos, donde la amistad, la luz y la sombra se entrelazaban en una armonía mágica, lista para explorar un futuro lleno de risas y aventuras. Un baile bajo la luna. Elian continuó su camino, sumido en sus pensamientos, cuando de repente la luz de la luna se filtró a través de los árboles, bañando el sendero en un resplandor plateado. Una suave brisa acarició su rostro, llevando consigo el murmullo de hojas danzantes y el canto lejano de criaturas mágicas. Fue en ese instante que sintió la extraña pero reconfortante presencia de su sombra, que parecía cobrar vida propia, moviéndose de manera juguetona a su lado. «¿Qué te pasa, sombra?», se preguntó Elian en voz alta, medio riendo, medio preocupado. Pero su sombra, en lugar de responder, se encogió como si estuviera ofendida. Era la primera vez que Elian se percataba de que su sombra podía tener sentimientos. Y no solo eso, en su pequeño juego nocturno, parecía un tanto celosa. Mientras caminaba, sus pensamientos se deslizaban hacia el unicornio y la conversación que habían tenido. «¿Qué haría yo si tuviera que elegir entre un amor verdadero y la amistad de mi sombra?», se cuestionó, sin saber que la respuesta estaba a punto de presentarse de una manera muy inesperada. Elian se adentró en un claro donde unas luces danzantes comenzaban a formar un espectáculo encantador. Eran las hadas del bosque,
que se reunían cada luna llena para celebrar un baile mágico. Con sus alas brillantes y risas como campanillas, invitaban a todos los seres del bosque a unirse a la celebración. «Elian, ven a bailar con nosotras», gritó una de las hadas, con un destello travieso en sus ojos. Sin pensarlo, Elian se unió al círculo de luces, dejando atrás sus preocupaciones y disfrutando del momento. Pero su sombra, aparentemente ofendida por haber sido ignorada, decidió hacer su propia entrada triunfal. Con un movimiento súbito, se estiró y comenzó a bailar por su cuenta, deslizándose y girando con gracia, robando así la atención de todos. Las hadas, sorprendidas y divertidas, comenzaron a reírse. «Mira, Elian, tu sombra es un verdadero espectáculo», exclamó una de ellas, mientras se unía a la danza con movimientos elegantes. Elian no pudo evitar reírse también. «Parece que mi sombra tiene más talento del que pensé», comentó, sintiendo una extraña conexión entre él y su sombra que nunca había experimentado antes. Pero a medida que la fiesta continuaba, notó que su sombra se mostraba cada vez más celosa. Siempre que Elian giraba hacia las hadas o se acercaba a ellas, su sombra se contraía, casi como si estuviera compitiendo por su atención. «¿Estás celosa, sombra?», bromeó Elian, mientras un grupo de hadas se acercaba para invitarlo a unirse a un juego. «No te preocupes, siempre serás mi compañera de aventuras». Pero su sombra, en lugar de estar satisfecha, pareció inflarse con un aire de desafío. Fue entonces que apareció un ser mágico, un elfo de cabello plateado y ojos chispeantes. Se acercó a Elian con una sonrisa encantadora, y antes de que Elian pudiera reaccionar, el elfo le tomó la mano y lo guió hacia el centro del claro. «Bailaremos juntos, humano», dijo con un tono juguetón. La sombra de Elian, al ver esto, se retorció de manera casi cómica, proyectando formas alocadas sobre el suelo. Elian, atrapado entre el elfo encantador y su sombra celosa, no pudo evitar la risa. «Parece que tengo una competencia», murmuró, sintiendo una mezcla de diversión y confusión. El baile se intensificó, y mientras Elian giraba con el elfo, su sombra comenzó a imitar sus movimientos, pero con un toque exagerado. Era como si estuviera tratando de robar el espectáculo. Las hadas, divertidas, comenzaron a animar a la sombra, creando una atmósfera cómica y ligera. Al final, todo se convirtió en un juego, donde Elian se unió a la risa de las hadas y se dejó llevar por la magia del momento. En medio de este divertido caos, Elian se dio cuenta de que, aunque su sombra pudiera ser celosa, siempre estaría a su lado, dispuesta a acompañarlo en cada paso de su vida mágica. Y así, bajo el resplandor de la luna, se forjó un vínculo aún más fuerte, uno que no solo incluía la magia del bosque, sino también el humor y la alegría de la amistad, creando un recuerdo que Elian atesoraría para siempre. En el reino de Luminaris, donde la luz y la sombra danzaban en una eterna sinfonía, Elian se encontró en un enredo inesperado. Su sombra, había cobrado vida, y con ella, el corazón de Elian latía entre risas y celos. Mientras se preparaban para el picnic, Sombra, con su astucia, trazaba planes para conquistar a Lyra, la hermosa sílfide que había robado el aliento de Elian. «¿Quién necesita un corazón cuando tienes un alma gemela en la oscuridad?», murmuró Sombra, mientras hacía piruetas graciosas que hacían reír a Lyra. Elian, entre suspiros de frustración y risas, se dio cuenta de que la competencia no era contra su sombra, sino un baile de amor y amistad. En un giro inesperado, Lyra, fascinada por la conexión entre Elian y Sombra, decidió unirse a su juego. «¿Por qué no compartimos este picnic entre luces y sombras?», propuso, sonriendo. Así, los tres se encontraron en un rincón mágico del bosque, donde risas y susurros se entrelazaban, y el amor, en todas sus formas, iluminaba incluso el rincón más oscuro de Luminaris. La elección entre luz y sombra. Elian se detuvo en medio del sendero, la luz de la luna parecía querer hablarle. Fue en ese momento que sintió algo extraño a sus espaldas. Al darse vuelta, se encontró con su sombra, que se extendía de manera peculiar, como si intentara moverse por sí misma. Era una sombra que nunca había prestado atención, pero aquella noche se sentía vibrante, casi viva. «¿Qué te pasa?», preguntó Elian, sintiendo el roce de la brisa suave que traía consigo el aroma de las flores nocturnas. Su sombra, por primera vez, pareció dudar antes de responder. Se estiró, se encogió, y luego, con un tono que era un susurro apenas audible, exclamó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que «no puedo soportar más. Siempre a la sombra de tus pasos, pero nunca en el centro de la luz». Elian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era inusual que una sombra hablara, y aún más extraño que expresara celos. Sin embargo, no pudo evitar sonreír ante la situación. La idea de una sombra celosa era tan absurda que resultaba divertida. «¿Celosa? Pero si eres parte de mí. Sin ti, solo soy un simple mortal caminando en la oscuridad».
La sombra, que siempre había sido tan obediente y silenciosa, ahora parecía tener una voluntad propia. Se agrandó un poco más, como si se hiciera la ofendida. Exacto, siempre en segundo plano, siempre detrás de tus decisiones, tus amores, tus aventuras. ¿No te das cuenta de que tengo mis propios deseos? Elian se rió. La idea de una sombra que ansiaba ser reconocida le pareció cómica, incluso encantadora. Pero también sentía una extraña conexión con su sombra. Era como si un nuevo vínculo se hubiera tejido entre ellos, un lazo que nunca había imaginado. Está bien, entonces, ¿qué quieres? Preguntó Elian, divertido. Quiero salir a la luz, ser vista, ser admirada. Quiero bailar bajo la luna. Respondió la sombra, ahora con un tono más decidido. Elian miró a su alrededor, el bosque estaba tranquilo, y la luna brillaba con una fuerza mágica. Era un momento perfecto para un baile. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano hacia el suelo, donde su sombra se encontraba, y la invitó a unirse a él en un vals improvisado. Vamos, bailemos juntos, la luna nos observa. Así, Elian y su sombra comenzaron a danzar, un vals que mezclaba lo humano y lo etéreo. Cada paso que daba Elian era seguido por un movimiento elegante de su sombra, que ahora se deslizaba con gracia y alegría. La noche se llenó de risas etéreas y susurros de alegría. Pero lo inesperado sucedió. Mientras giraban y reían, una figura apareció entre los árboles. Era Selene, la diosa de la luna, con su vestido de estrellas y una sonrisa llena de complicidad. Observaba el baile con fascinación, y al ver la conexión entre Elian y su sombra, su mirada se iluminó. ¿Qué es esto que veo? Preguntó Selene, su voz era como el canto de un arroyo. ¿Una sombra que reclama su lugar en el mundo? Elian, aún sosteniendo la mano de su sombra, se sintió un poco nervioso. Pero la diosa sonrió de manera encantadora. Debería ser más amable con tu sombra, querido Elian. Ella tiene su propia historia, y merece ser vista y celebrada. La sombra, sintiéndose valiente, dio un paso adelante. Soy más que un mero acompañante. Soy parte de Elian, y esta noche, quiero brillar junto a él. Selene, con un gesto de su mano, hizo que la luna brillara aún más intensamente, bañando el escenario en un resplandor mágico. Entonces, bailemos todos juntos, dijo, y en un instante, la sombra de Elian se transformó en una figura encantadora, casi humana, que se unió a ellos en el baile. Así, bajo la luz plateada de la luna, Elian, su sombra y Selene danzaron juntos, riendo y disfrutando de la magia de la noche. Elian nunca imaginó que su sombra podía tener tanto carácter y deseo, y mientras giraban en un vals eterno, comprendió que, a veces, la verdadera luz se encuentra en los rincones más inesperados de nuestra vida. En el reino de Luminaris, donde la luz y la sombra danzan en un eterno abrazo, Elian se encontró en el centro de un triángulo inesperado. Sombra, su propia sombra, había cobrado vida, revelando no solo su carácter, sino también un torbellino de celos que desataba situaciones cómicas y encantadoras. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas doradas, Elian y Sombra se preparaban para el picnic junto a Lyra, la sílfide deslumbrante que robaba suspiros y corazones. A medida que la tarde avanzaba, las risas y los malentendidos se entrelazaban, creando un lazo peculiar entre los tres. Sombra, con su ingenio agudo y chispeante, hizo que Elian se cuestionara sobre el verdadero significado del amor. En un giro inesperado, Lyra, con su voz melodiosa, propuso compartir no solo los banquetes, sino también los sentimientos, abriendo la puerta a una conexión que desafiaba las normas. Así, entre risas y juegos de luces, se forjó una amistad mágica, donde el amor brillaba incluso desde la oscuridad, mostrando que a veces, lo más hermoso surge de los lugares más inesperados. En Luminaris, la luz y la sombra no eran rivales, sino cómplices en una historia que apenas comenzaba a desplegarse. El amor en la oscuridad de Elian dio un paso atrás, confundido por la forma en que su sombra parecía cobrar vida propia. Se alzó en la penumbra, girando y retorciéndose como si intentara liberarse de su dueño. ¿Qué te pasa, sombra mía?, preguntó, tratando de mantener una sonrisa a pesar del escalofrío que le recorrió la espalda. La sombra, en respuesta, se contorsionó de manera teatral y, por un momento, pareció adoptar una forma más definida, casi humana. «No me llames sombra mía», exclamó con un tono melodramático que hizo que Elian se riera. «Soy más que una simple sombra. Soy, Sombraela», proclamó con un aire de grandilocuencia. Elian, atónito, no pudo evitar soltar una risa. «¿Sombraela? ¿En serio? Eso suena como el nombre de una heroína de un cuento de hadas». Sombraela, indignada, se cruzó de brazos, o al menos, hizo el intento en su propia forma etérea. «Es un nombre poderoso, y tengo mis razones para estar celosa, Elian. Te he visto coqueteando con esa elfa del bosque, Lyrael. ¿Acaso no te das cuenta de que yo soy la que siempre está contigo, incluso en la oscuridad?» Elian se quedó quieto,
sorprendido por la sinceridad de su sombra. Pero, Sombraela, tú eres una sombra, no puedes sentir celos, pero en el fondo de su corazón, sabía que había algo más en esta peculiar relación. ¿Y si te dijera que también tengo un pequeño lugar para ti en mi corazón? Comillas. Sombraela pareció iluminarse, o al menos, su contorno se volvió más nítido. ¿De verdad? Eso es inesperado. Pero, ¿cómo puede un amor entre un chico y su sombra funcionar? No podemos salir a pasear de la mano, ni compartir un helado. ¿Y quién dice que no podemos? Elian se sintió impulsado a desafiar la lógica de ese mundo donde lo mágico y lo absurdo se entrelazaban. Podríamos inventar nuestras propias aventuras. Imagina que somos un dúo de héroes, luchando contra las sombras del mal. Tú podrías ser la sombra que protege la luz. Eso suena emocionante, admitió Sombraela, su tono ahora más suave. Pero, ¿qué pasaría cuando la luna no brille? ¿Acaso me dejarías en la oscuridad, olvidada? Comillas. Elian sintió un nudo en su pecho. No, jamás. Te prometo que siempre serás parte de mí, incluso cuando no pueda verte. Te necesito, Sombraela. En ese instante, una figura apareció entre los árboles menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que era Lirael, la elfa. Su belleza brillaba con la luz de la luna, pero Elian sintió que su corazón ya no latía solo por ella. ¿Qué ocurre aquí, Elian? Preguntó con una sonrisa traviesa. ¿Tienes una nueva amiga? Comillas. Es complicado, balbuceó Elian, sintiendo que la situación se tornaba aún más enredada. Lirael se acercó y, al darse cuenta de la presencia de Sombraela, soltó una risa musical. Oh, me encanta tu sombra, Elian. Es un poco celosa, ¿no? Comillas. Sombraela, sintiéndose un poco avergonzada, se encogió. No soy celosa, solo protectora. Aquel término pareció resonar en el aire, y Lirael sonrió de nuevo, como si hubiera encontrado un nuevo juego que jugar. ¿Y si hacemos un trato? Propuso la elfa, un brillo travieso en sus ojos. ¿Qué tal si las tres formamos un equipo? Elian, tú eres el héroe, yo seré la valiente elfa, y Sombraela. Bueno, tú serás la guardiana de la noche. Juntas, podríamos explorar el bosque y encontrar tesoros ocultos. Elian sintió su corazón latir con fuerza. La idea de compartir aventuras con ambas, su sombra y la elfa, era tan loca como mágica. Me parece perfecto. Vamos a buscar tesoros en la oscuridad. Y así, con risas resonando en el aire fresco de la noche, Elian, Lirael y Sombraela se adentraron en el bosque, con la promesa de que el amor, en todas sus formas, podría brillar incluso en la más profunda oscuridad. En el suave crepúsculo de un mundo encantado, Clara y Elian se encontraron en un claro iluminado por la luz de las estrellas. Sus sombras danzaban a su alrededor, cada una con una chispa de vida propia. Clara, con una sonrisa juguetona, miró a su sombra, que parecía más interesada en atraer la atención de Elfo que en seguirla. ¿No ves que soy yo quien lo quiere? Exclamó, riendo ante la competencia absurda. Elian, por su parte, notó cómo su sombra, ahora con una personalidad chispeante, trataba de impresionar a Lira, la sílfide que revoloteaba entre las flores. Vamos, sombra, eres parte de mí, no un rival. Le decía, aunque en el fondo, la idea de una sombra celosa le hacía reír. Mientras las risas resonaban en el aire, una chispa mágica se encendió entre ellos. Clara y Elian, compenetrados en sus propias travesuras, se dieron cuenta de que, al final, el amor no solo florece entre los seres tangibles, sino también entre las sombras que llevamos dentro. Y así, en medio de la confusión y el cariño, las sombras aprendieron que, a veces, el verdadero romance se encuentra en la aceptación de quienes somos, incluso en nuestras partes más inusuales.